sobre el significado de los carnavales. Con motivo de cierta teoría de la fiesta avanzada por un sociólogo, habíamos señalado que dicha teoría, entre otros defectos, caía en la reducción de todas las fiestas a un solo modelo, el del carnaval, expresión que nos parece lo bastante clara para ser comprendida por todos, ya que el carnaval representa efectivamente lo que de ella subsiste aún en Occidente. Decíamos entonces que con motivo de este género de fiestas surgen problemas que requieren un examen más pausado. En efecto, la impresión que de ella se desprende es siempre y ante todo la de desorden, en el sentido más exacto del término. ¿Cómo se justifica, pues, la existencia de esas fiestas tanto en una época como la nuestra, como en las civilizaciones tradicionales, si a primera vista parecen incompatibles? Es oportuno citar aquí algunos ejemplos. En primer lugar, mencionaremos ciertas fiestas de carácter realmente extraño que se celebraban en la Edad Media. La fiesta del asno, en la que este animal, cuyo simbolismo propiamente satánico, es muy conocido en todas las tradiciones. Era introducido hasta el coro de la iglesia, donde ocupaba el sitio de honor y recibía las más extraordinarias reverencias. Y por otro lado, la fiesta de los locos, donde el bajo clero se entregaba a las más depravadas incontinencias, realizando una parodia de la jerarquía eclesiástica y de la liturgia. Respecto a la fiesta del asno, sería un error querer oponer a esto el papel desempeñado por el pollino en la tradición evangélica, pues en realidad el buey y el asno, situados a una y otra parte de la cuna en el nacimiento de Cristo, simbolizan respectivamente el conjunto de las fuerzas benéficas y de las fuerzas maléficas. Ambos conjuntos volvemos a encontrarlos en la crucifixión, bajo la forma del buen ladrón y el mal ladrón. Por otra parte, Cristo, montado sobre un jumento al entrar en Jerusalén, representa el triunfo sobre las fuerzas maléficas, triunfo cuya realización constituye propiamente la redención. Respecto a la fiesta de los locos, estos locos llevaban un bonete con largas orejas claramente destinado a evocar la idea de una cabeza de asno, y este rasgo no es menos significativo desde el punto de vista en el que nos hemos situado. ¿Cómo es posible explicar que semejantes representaciones, cuyo carácter más evidente es irrefutablemente el de parodia y aún de sacrilegio, fueran no solo toleradas, sino incluso oficialmente admitidas en aquella época? Mencionaremos también las Saturnalias de la antigua Roma, de las que parece derivar el carnaval moderno, aunque en la actualidad constituye un vestigio muy débil. Durante estas fiestas los esclavos mandaban a los amos, y éstos les servían. Hallamos incluso en distintas latitudes casos de fiestas del mismo estilo, en las que se llegaba hasta investir temporalmente a un esclavo o a un criminal con los antiguos atributos regios y todo el poder que comportaban, solo que para darle muerte cuando la fiesta había terminado. Existía entonces una imagen de un mundo invertido, donde todo se hacía al revés del orden normal. Aunque generalmente se intente evocar en estas fiestas un recuerdo de la Edad de Oro, esta interpretación es falsa, pues no se trata de una especie de igualdad que representaría la indiferenciación primera de las funciones sociales. Se trata de algo completamente diferente, una inversión de las relaciones jerárquicas. Tal inversión constituye, grosso modo, una de las características propias del satanismo. Hay que ver en ellas más bien algo que se refiere al aspecto siniestro de Saturno, aspecto que ciertamente no le pertenece en cuanto dios de la Edad de Oro, sino al contrario, en cuanto es actualmente el dios caído de un periodo acabado. De estos ejemplos se deduce que en las fiestas de este género hay invariablemente un elemento siniestro satánico. Que los antiguos dioses se conviertan en cierto modo en demonios es un hecho generalmente comprobado, y del cual la actitud de los cristianos con respecto a los dioses del paganismo no es sino un simple caso particular, pero nunca ha sido convenientemente explicado. No podemos insistir aquí sobre este punto que nos llevaría fuera de nuestro tema. Ahora bien, esto, que atañe tan solo a ciertas condiciones cíclicas, no afecta ni modifica en nada el carácter esencial de esos mismos dioses, en tanto que simbolizan intemporalmente principios de orden suprahumano,
de suerte que, junto a este aspecto maléfico accidental, el aspecto benéfico subsiste siempre a pesar de todo, y aun cuando sea completamente desconocido por la gente de fuera, la interpretación astrológica de Saturno podría ofrecer un ejemplo a este respecto. Es de notar, en particular, que precisamente este elemento siniestro es lo que place al vulgo y excita su alegría. En efecto, nos hallamos ante algo propicio, más que cualquier otra cosa, para satisfacer las inclinaciones del hombre caído, en la medida en que estas inclinaciones lo llevan a desarrollar las posibilidades más rastreras de su ser. Ahí reside la razón de ser de tales fiestas, canalizar de alguna forma estas tendencias y hacerlas lo más inofensivas posibles, dándoles ocasión de manifestarse, pero solo durante periodos muy breves y en circunstancias bien marcadas, y asignando además a esa manifestación límites estrictos que no pueden transgredir. Esto está en relación con el asunto del recuadro simbólico, sobre el que abundaremos más adelante. De no marcar límites, esas mismas tendencias carentes del mínimo de satisfacción exigido por el estado actual de la humanidad correrían el riesgo de explotar, si así puede decirse. A finales de la Edad Media, cuando dichas fiestas grotescas fueron suprimidas o cayeron en desuso, se produjo una expansión de la hechicería sin ninguna proporción con lo que se había visto en los siglos precedentes. Estos dos hechos guardan entre sí una relación bastante directa, aunque generalmente inadvertida, lo que es tanto más asombroso cuanto que hay ciertas semejanzas bastante llamativas entre dichas fiestas y el sabbat de los hechiceros, donde todo se hacía también al revés. Si estas tendencias explotaran, extenderían sus efectos a la existencia entera, tanto colectiva como individual, causando un desorden muchísimo más grave que el que se produce solo durante algunos días expresamente reservados a tal fin. Desorden tanto menos temible cuanto que se encuentran por eso mismo regulado, pues por una parte esos días están puestos fuera del curso normal de las cosas, de modo que no ejercen sobre éste ningún influjo apreciable. Y por otra parte, el hecho de que no haya nada de imprevisto normaliza en cierto modo el desorden mismo y lo integra en el orden total. Además de esta explicación general, que es evidente si se quiere reflexionar sobre ella, se pueden realizar algunas observaciones útiles en lo que concierne a las mascaradas, que desempeñan un papel clave en el carnaval propiamente dicho y en otras fiestas similares. Tales observaciones confirmarían lo que acabamos de decir. En efecto, las máscaras de carnaval son generalmente feas y evocan a menudo formas animalescas o demoníacas, de suerte que constituyen una especie de materialización plástica de esos bajos o infernales instintos a los cuales se les permite entonces exteriorizarse. Cada cual elegirá obviamente la máscara que más le convenga, es decir, aquella que represente lo que es más conforme con sus propias tendencias, de modo que podría decirse que la máscara, cuya aparente función es la de ocultar el verdadero rostro del individuo, descubre a los ojos de todos lo que él lleva realmente dentro, pero que habitualmente debe disimular. Adviértase, pues ello indica, con más precisión aún, el carácter de estos hechos, que se da así una especie de parodia de esta reversión, que según lo hemos explicado en otro lugar, se produce en cierto grado del proceso iniciático. Parodia, decimos, y tergiversación verdaderamente satánica, pues constituye una exteriorización no ya de la espiritualidad, sino de las más viles inclinaciones del ser. Había también en ciertas civilizaciones tradicionales periodos especiales en los que por razones semejantes se permitía a los influjos erráticos manifestarse deliberadamente, tomando, claro está, las debidas precauciones. Estos influjos corresponden en el orden cósmico a lo que es el psiquismo inferior en el ser humano, y por consiguiente entre sus manifestaciones y las de los influjos espirituales existe la misma relación inversa que entre las dos clases de exteriorización que acabamos de mencionar. Además, en esas condiciones no es difícil comprender que la propia mascarada constituye una especie de aparición de fantasmas, larvas o espectros maléficos. Para terminar con esta breve ojeada, agregaremos que si las fiestas de este tipo van menguando progresivamente y no parecen despertar ya apenas el interés de la multitud,
se debe a que en una época como la nuestra han perdido verdaderamente su razón de ser. En efecto, ¿cómo puede circunscribirse el desorden y encerrarlo en límites rigurosamente definidos cuando está presente por doquier y se manifiesta de continuo en todos los ámbitos de la actividad humana? La práctica desaparición de estas fiestas, que si uno se atuviera a las apariencias externas y a un punto de vista simplemente estético, podría caer en la tentación de felicitarse en razón del aspecto de fealdad que inevitablemente revisten, constituye al contrario, cuando se va al fondo de las cosas, un síntoma muy poco tranquilizador, porque atestigua que el desorden ha irrumpido en todo el curso de la existencia y se ha generalizado hasta tal punto que vivimos en realidad, podría decirse, un siniestro carnaval perpetuo.